Profe, ya se le va la hora. Porque no me doy cuenta. O sea, yo simplemente avanzo, y cuando menos me doy cuenta ya se me fue la hora, me emociona demasiado. Entonces, les había dicho, ya, no voluntarios de frente nada más. A ver, Francesco. Profesor. Francesco, ¿tomas café? Sí, sí tomo. Ya, ¿cómo preparas una taza de café? Primero preparo, hiervo agua ¿Ya? para, luego echo el agua en una taza, le echo el café y el azúcar. El Nada azúcar. O más. sea, para ti una taza de café es agua, café y azúcar. ¿Mucho café o poco café? Una cucharada. Una cucharada de café. Ya. Va, digamos poco café. ¿Y mucho azúcar o poca azúcar? Una cucharada también, nada más. O sea, Nada más. imagino. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, ¿a quién tomo ahí de voluntario? Eh, Salma, ¿tú tomas café o no tomas café? Un poco. Un poco. Salma, ¿cómo preparas tu taza de café? Eh, con agua caliente, primero el café y ya, y luego le pongo agua fría y hielos. ¿Y hielo? Sí, Tomas café con hielo, ya. Ya, digamos que tu café es agua fría, ¿ya? Una mezcla de agua fría con caliente, café y azúcar. Te pregunto, ¿mucho café o poco café? un poco. Poquito café, ¿ya? ¿Mucho azúcar o poca azúcar? Medio regular. Regular azúcar. ¿Ya? Entonces, miren, voy a poner tres casos, porque por ejemplo los ingredientes del café deberían ser café, agua y azúcar. Y, ¿dónde está? Francesco nos ha dicho de que para él una taza de café es agua, café y azúcar, ¿ya? Para Salma, una taza de café es agua, poquito café y bastante azúcar. Y para mí una taza de café es agua, café y nada de azúcar. Te pregunto, los tres, ¿tienen a los tres? ¿Tú los llamas una taza de café? ¿Sí o no? Sí. Sí, a los tres le llamas una taza de café. Te pregunto, ¿los tres van a tener el mismo sabor? No. No, no No. van a tener el mismo sabor, ¿no? Pero los tres son una taza de café, ¿cierto? Entonces te pregunto, ¿la composición de esa mezcla, agua, café y azúcar, es definida o variable? Variable. Variable. Eso es lo que quiero que entiendan, que una mezcla tiene composición variable. Tú decides cuánto de cada componente entra. Porque, por ejemplo, Francesco utilizó agua, café y azúcar. Salma utilizó agua, poquito café y bastante azúcar. Yo utilicé agua, bastante café y poca azúcar, o por cero azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, igual a los tres lo llamas una taza de café, pero los tres no tienen el mismo sabor, pero los tres siguen siendo una mezcla. Igual, el alcohol medicinal tú lo vas a encontrar como alcohol de 96 grados o lo vas a encontrar como alcohol de 70 grados. Los componentes son los mismos, son agua y alcohol etílico, pero uno tiene mayor proporción de alcohol y otro tiene menor proporción de alcohol. Eso necesito que lo entiendan porque eso es algo que siempre viene en admisión, algo que siempre pregunta UNI, algo que siempre va a aparecer en los exámenes. Entonces, una mezcla es la unión de dos o más sustancias químicamente puras. Los componentes mantienen sus propiedades. Se pueden separar por métodos físicos y la composición es variable. Y las mezclas pueden ser homogéneas si son uniformes o heterogéneas si son no uniformes, ¿ya? El vinagre, ¿qué cosa es? ¿Mezcla homogénea o heterogénea? El vinagre. Homogénea, excelente. El bronce, ¿mezcla homogénea o heterogénea? Homogénea. Excelente. La arena gruesa, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea. Heterogénea. Claro, conocen la arena gruesa, ¿verdad? Hay arena gruesa y hay arena fina, ¿no? La arena fina es como la de la playa, la arena gruesa tiene sus grumitos. La arena gruesa, ¿qué tipo de mezcla es? Mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? El granito, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea?
Heterogénea. Heterogénea. Perfecto. Entonces, ya que sabemos que es una mezcla, ahora veamos lo siguiente, ¿ya? Sustancia. Son cuerpos químicamente puros, ¿ya? Una sustancia simple está formada por un solo tipo de átomos. Una sustancia compuesta tiene más de un tipo de átomos, ¿ya? Por ejemplo, el ozono y el oxígeno es una sustancia simple porque solamente está formado por oxígeno. El dióxido de carbono y el agua es una sustancia compuesta porque está formado por más de un tipo de átomos, ¿de acuerdo? A las sustancias simples se les representa, o la mínima expresión de ellos se les llama también elementos químicos, mientras que una sustancia compuesta son compuestos químicos. Una sustancia simple se representa por símbolos químicos, una sustancia compuesta se representa por fórmulas químicas. Una sustancia compuesta se convierte en sustancia simple por métodos químicos, nada más. Te pregunto, ¿ya? Voy a esto, hago la pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, al NH3, Diego Guevara, ¿qué tipo de sustancia es esta? ¿Simple o compuesta? Compuesta. Compuesta, excelente. Si yo tengo, por ejemplo, al H2SO4, Joel, ¿qué tipo de mezcla es? ¿O qué tipo de sustancia es? ¿Simple o compuesta? Compuesta, excelente. Si yo tengo, por ejemplo, al CO2, Kiara, ¿qué tipo de sustancia es? ¿Simple o compuesta? Kiara no quiere responder. Alison, ¿qué tipo de sustancia es? ¿Simple o compuesta? Compuesta. Compuesta, excelente. Entonces tienes que estas sustancias son sustancias compuestas. Si yo te hablo de él, por ejemplo, ¿qué tipo de sustancia es? ¿Simple o compuesta? Simple. Simple, perfecto. Si yo te digo, por ejemplo, el S8, ¿simple o compuesta? Simple. Simple. El ozono, ¿simple o compuesta? Simple. Simple. Tenga mucho cuidado, porque un alumno común y silvestre, un alumno no unidemia, creería que esto es una sustancia compuesta porque ve numeritos acá. No, no es cierto. Yo puedo decir que él es una sustancia simple, puedo decir que el zinc es una sustancia simple, puedo decir de repente que el nitrógeno es una sustancia simple, porque está formado por un solo tipo de átomos. Pero si está formado por más de un tipo de átomos, son sustancias compuestas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante que ustedes lo manejen. ¿Ya? Ahora, continuemos. ¿Cómo yo puedo separar a las mezclas? Las mezclas se pueden separar por diferentes métodos. Por ejemplo, tamizado, ¿ya? El tamizado es como cuando tú ciernes. Por ejemplo, ¿en qué casos tú puedes utilizar el tamizado? Alguien que me diga, ¿en qué caso puedes utilizar el tamizado? Cuando, ¿Cuándo qué? No se peleen por contestar, ¿eh? Cuando ciernes la arena, por ejemplo, ¿no? O cuando ciernes la harina, ¿no? Tú preparas de repente un queque en casa, ¿no? Y quieres que la harina no forme grumos, entonces la ciernas, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de poro, tú vas a lograr el cernido, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de la decantación es dejarlo en reposo y se separan las dos fases por diferencia de densidad. Te pregunto, cultura general, tengo, mira, aquí un líquido amarillo arriba y un líquido transparente o semitransparente abajo. ¿Quién tiene menor densidad? ¿El líquido amarillo o el líquido transparente? ¿Quién tiene menor densidad? ¿El amarillo o el transparente? Excelente, Joel. El amarillo. ¿Por qué razón? Porque él está flotando sobre el otro. Típicamente los líquidos o las sustancias de menor densidad flotan sobre la otra. Por ejemplo, entre el agua y el hielo, ¿quién tiene menor densidad? ¿El agua o el hielo? El hielo, porque si tú dejas caer hielo en agua, el hielo flota en agua. Eso te revela que el hielo tiene menor densidad. Filtración, por ejemplo, cuando te preparas un té filtrante o cuando preparas café, ¿no? Lo puedes hacer a través de papel filtro. La centrifugación. ¿Dónde has escuchado el término centrifugación? Centrifugación. En la lavandería, claro, ¿no? O en tu lavadora de repente, ¿no? Centrifugar es dar un montón de vueltitas, ¿ya? Cuando tú das un montón de vueltitas a la ropa, ¿qué es lo que va a ocurrir? La humedad sale hacia el exterior,
Y al salir al exterior, al perder humedad, la ropa queda semiseca o húmeda y es más fácil el proceso de secado, ¿correcto? Este proceso, la destilación, que típicamente sirve para separar a dos líquidos, ¿correcto? Típicamente para separar a dos líquidos por diferencia de punto de ebullición. El que tiene menor punto de ebullición, o sea, el que hierve a menor temperatura, sale primero y luego con un refrigerante tú lo puedes recuperar, ¿de acuerdo? Ahí se utiliza la destilación. Y la evaporación, como mencionaba su compañero hace poco, ¿no? Si yo quiero separar una mezcla, por ejemplo, de un líquido con un sólido, podría ser. ¿De acuerdo? Estos son métodos de separación de las mezclas. Eso quiere decir que las mezclas se pueden separar por métodos físicos. ¿De acuerdo? Mientras que los compuestos pueden convertirse en elementos químicos. ¿Por qué tipo de métodos? ¿Físicos o químicos? Químicos. Excelente. Muy bien. Ahora, vayamos a hablar de los estados de agregación de la materia. Es muy importante porque a nosotros desde el colegio nos han indicado estados de la materia. Y es porque somos muy flojos al hablar. Porque la realidad es que deberían llamarse estados de agregación molecular de la materia. Todo ese nombre sote, ¿ya? Estados de agregación molecular de la materia. Pero como no queremos decir todo eso, decimos estados de la materia. Profe, ¿y eso qué tiene de malo? Que a veces se puede prestar a confusión, ¿ya? Porque cuando tú hablas de un estado de la materia, es un término muy específico que en ciencia es un punto donde tú puedes definir presión, temperatura y alguna variable termodinámica como por ejemplo la entropía, que es el desorden molecular. Tú escuchas entropía y entropía es desorden molecular. ¿Dónde hay más entropía, chicos? ¿En un sólido, en un líquido o en un gas? Te recontracreo. ¿Dónde hay más entropía? En un gas, porque en un gas las partículas están más desordenadas. ¿Y dónde hay menos entropía? En un En sólido. sólido. Obviamente, en un sólido. Entonces, lastimosamente nosotros, por no utilizar el término estados de agregación molecular, ¿ya? Y utilizar estados de la materia, a veces eso se puede prestar a confusión, sobre todo cuando tú estás en un nivel universitario. Porque, como te decía, el estado de la materia es un punto donde tú defines presión, por ejemplo, temperatura y alguna variable termodinámica, como por ejemplo la entropía. Y como hay infinitas presiones, hay infinitas temperaturas y hay infinitos estados de desorden molecular o como quieras, cualquier otra variable termodinámica, en teoría existirían infinitos estados de la materia. Ah, profe, pero a mí solamente me han hablado de sólido, líquido y gaseoso. Sí, esos son los estados de agregación molecular de la materia. O les puedes llamar fases de la materia. Fase sólida, fase líquida o fase gaseosa. Lo ideal sería llamarlos fases de la materia. Pero como en todos los libros tú vas a encontrar estados de la materia, cuando tú escuches el término estados de la materia, es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que de manera correcta deberían llamarse estados de agregación molecular de la materia. Profe, ¿y por qué? Porque si la materia está más agregada, si las partículas están más agregadas, están más juntas, voy a estar en el estado sólido. Pero si las moléculas o las partículas se encuentran más disgregadas o más separadas, ¿en qué fase voy a estar, chicos? Si las moléculas están más disgregadas, ¿en qué fase estaría? En la fase gaseosa, ¿correcto? Por eso el término correcto debería ser estados de agregación molecular de la materia, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar hablar tanto y decir tanto, vamos a llamarle estados de la materia. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso, ¿correcto? Los sólidos, forma y volumen definido. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido, ¿ya? En cambio, los líquidos tienen volumen definido, pero su forma no está definida. Adoptan la porción del recipiente que los contiene. Si tú te compras una gaseosa de 1 litro, escúchame, si tú te compras una gaseosa de 1 litro y todo el contenido lo pasas a una jarra, te pregunto, ¿el volumen cambió o no cambió? No, no cambió. No cambió. Sigue siendo 1 litro de gaseosa. Pero la forma, ¿cambió o no cambió? Sí, sí cambió. Sí, cambió, claro. Porque inicialmente tenía la forma de la botella, pero ahora va a tener la forma de la jarra. ¿De acuerdo? Entonces, los líquidos
mantienen su volumen, conservan su volumen, pero la forma es la del recipiente que los contiene, ¿correcto? Si yo le veo a nivel molecular, a nivel atómico, las partículas aquí están muy juntas, muy ordenadas, se tocan entre sí, hay muy poco espacio vacío en los sólidos. Por esa razón, los sólidos son prácticamente incompresibles. Mientras que en los gases, las partículas se encuentran muy separadas, hay mucho espacio vacío entre ellas. Entonces yo puedo acercar a las partículas y el gas se comprime, o puedo alejar a las partículas y el gas se expande. Por eso los gases se pueden comprimir y expandir con facilidad porque las partículas están muy separadas entre sí. En cambio, en los líquidos, las partículas también se tocan entre sí, pero tienen cierta libertad de movimiento. Por eso decimos que los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿De acuerdo? Los gases se difunden con gran facilidad. Los sólidos no se difunden. En cambio, los líquidos se difunden muy lentamente. Y este término se utiliza mucho en UNI, ¿ya? ¿Alguien quiere ser ingeniero químico? ¿O petroquímico? ¿O industrial de repente? Levanta tu manito. Nadie. No le tengas miedo. Osu. ¿Qué pasó? Tú. Ah, ya. Tú, Joel. ¿Tú, Joel, qué cosa quieres ser? ¿Químico? ¿Petroquímico? ¿Industrial? ¿Qué quieres ser? Ingeniero químico. Está muy bien. Somos pocos los elegidos. Yo soy ingeniero petroquímico, por ejemplo. ¿Ya? Y en ingeniería química, y no es por asustarte, vas a llevar un curso que se llama transferencia de masa. ¿Ya? Y en esa transferencia de masa todo va a girar en torno a la difusión. ¿Y qué es la difusión? La transferencia de masa de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Por ejemplo, para ponértela facilita, ¿ya? Entras a un salón, ¿ya? Y te echaste 1 litro de perfume encima. Pregunta, ¿tus compañeros se darán cuenta que te echaste 1 litro de perfume encima, sí o no? Obvio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si tú entras a un lugar cerrado, ¿ya? El gas, el aroma, que es una fase gaseosa, empezará a difundirse de un lugar de alta concentración, o sea, tu cuerpo, hacia otro lugar de menor concentración, ¿no? O sea, a todo el salón. Por lo tanto, todos tus compañeros se darán cuenta que tú te has echado 1 litro de perfume. O cuando mamá o papá cocinan algo bastante rico, bastante aromático en la cocina, tú en la sala, ¡ah, qué rico huele! ¿Y eso por qué? Porque los vapores se difunden del lugar de alta concentración, la cocina, a un lugar de menor concentración, de repente la sala, tu habitación o algún lugar en donde tú percibas el olor. Los gases se difunden con gran facilidad. Los líquidos se difunden más lentamente. ¿Por qué? Porque como hay muy poco espacio vacío acá, ya hay muy poco espacio vacío por acá, entonces les cuesta trabajo poder moverse, a menos que haya una perturbación. O sea, si tú agitas el líquido, se difunde más rápidamente, pero si no lo agitas, se va a demorar. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de los gases y los líquidos, son fluidos. Y los sólidos no son fluidos porque no pueden desplazarse de un punto hacia otro por diferencia de presión. Punto importante, y esto lo ha utilizado UNI ya en varios exámenes de admisión. ¿Quiénes son los estados condensados de la materia? Te recontracreo. Estados condensados de la materia. Te creo. Excelente, Joel. Sólido y líquido. Y estados no condensados o estados dispersos son el estado gaseoso. Profe, a mí me han hablado acerca del estado plasmático. Sí, el estado plasmático es un estado particular de la materia, ¿ya? Que se da a altísimas temperaturas, ¿ya? Y en este caso lo que ocurre es que la materia está en una fase gaseosa, pero hay un equilibrio entre iones positivos y electrones a muy, muy altas temperaturas. ¿Dónde vas a encontrar esto? Por ejemplo, en el Sol. Por ejemplo, un rayo está en estado plasmático, ¿no? O, por ejemplo, la lava de los volcanes se encuentra en estado plasmático a temperaturas muy, muy altas. ¿De acuerdo? ¿Qué predomina en los sólidos? ¿La atracción o la repulsión entre sus partículas? ¿Qué predomina en los sólidos, chicos? ¿Atracción o repulsión? Atracción o fuerzas de cohesión, es lo mismo. Mientras que en los gases predominan las fuerzas de repulsión.
En los líquidos existe un intermedio, un equilibrio entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión, ¿ya? Like, si entendiste, rapidito, dedito arriba. ¿Se entendió o no se entendió? Uy, todos los demás han ido, nadie ya se quedó por ahí. Voy a tomar examen oral, ¿ah? Algo que no están interviniendo. No está interviniendo, por ejemplo, Eduardo Santibáñez, no está interviniendo mucho Kiara, ni Allison, ni Leonardo. Ay, yo voy a ir y le voy a empezar a preguntar. Ya, cambios de fase o cambios de estado, porque ya te dije que puedes utilizar el término indiferente cambio de estado o cambio de fase. Lo ideal sería llamarlo cambio de fase, ¿ya? Pero utilizan también el término cambio de estado. Entonces, si yo voy de sólido a líquido, ¿cómo se le llama? Fusión. De líquido a vapor se le llama vaporización. Lo contrario, si voy de vapor a líquido se le llama condensación. Si voy de líquido a sólido se le llama solidificación. Ejemplo, dejo el hielo, se derrite, de sólido a líquido, fusión. El agua líquida la caliento hasta que se evapora y hierve, vaporización. ¿Ya? El vapor de agua que choca contra la tapa en una olla se convierte en gotitas en la tapa. De vapor a líquido, condensación. Y si voy de líquido a sólido, o sea, si el agua, por ejemplo, yo la llevo a congelar, estamos hablando de una solidificación. ¿Ya? Ahora, el paso directo de sólido a vapor se llama sublimación directa o simplemente sublimación. Y el opuesto de vapor a sólido se le llama sublimación inversa, deposición o compensación. ¿En dónde voy a encontrar sublimación directa? En el hielo seco, por ejemplo. ¿Ya? ¿Han visto el hielo seco? El dióxido de carbono en fase sólida. El efecto de neblina que tú ves en las películas de terror, por ejemplo, es con dióxido de carbono en fase sólida. ¿Dónde también voy a encontrar a la sublimación? En la naftalina. ¿Conocen la naftalina? Bueno, ¿escuchó acerca de la naftalina? ¿Sí o no? No. Sí, naftalina no. A ver, vamos a poner naftalina. Estas son las bolitas de naftalina. ¿Ya? ¿Para qué sirve la bolita de naftalina? De repente no saben, ¿no? Antes papá, le vas a preguntar a papá, a mamá, ¿ya? ¿Para qué servían las bolitas de naftalina? Las bolitas de naftalina tú las colocabas en la ropa, ¿ya? Y al colocarlas en la ropa, evitabas de que la polilla atacara la ropa, ¿ya? Pero esta naftalina tiene la particularidad de pasar de la fase sólida a la fase vapor sin pasar por la fase líquida. A ese proceso se le llama como sublimación directa. Si tú quieres el hielo seco, ¿ya? El hielo seco viene a ser, por ejemplo, esto de acá. Mira, pasa directamente de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida, ¿ya? Si tú tienes el yodo, sublimación del yodo, ¿ya? El yodo cuando se sublima forma vapores de color violeta. El yodo es un sólido de color feíto. Mira, lo que tú tienes acá abajo es el yodo, ¿ya? Medio negruzco. Y cuando el yodo tú lo sublimas, o sea, cuando tú lo calientas, genera vapores de color violeta. Esta es sublimación directa. Y mira lo que han hecho acá, muy curiosamente han colocado hielo arriba. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El yodo ha pasado de la fase vapor a la fase sólida. A esto se le llama sublimación inversa. O sea, desde acá, desde sólido a vapor, sublimación directa. Pero de vapor a sólido, sublimación inversa, deposición o compensación. ¿De acuerdo? Esos son ejemplos clásicos que te van a pedir o que te van a dar para los cambios de fase. Diagrama de fase, chicos. ¿Ya? Todo cuerpo puro debe tener su propio diagrama de fase. ¿Ya? Fase sólida, fase líquida, fase vapor. Esto lo vamos a ver con mucha mayor amplitud cuando entremos al estado sólido y al líquido. Pero lo que quiero que entiendas es que
todo cuerpo o toda sustancia debe tener su diagrama de fases. Fase sólida, fase líquida y fase vapor. Lo que tú tienes acá es el equilibrio entre sólido y líquido. Lo que tú tienes acá es el equilibrio entre líquido y vapor. Lo que tienes acá es el equilibrio entre sólido y vapor. ¿Ya? Listo. ¿Quién no intervino? Ajá, a ver, ¿a quién? Vamos primero a alguien que haya intervenido, ¿ya? Francesco. Si me muevo de acá hacia acá, de izquierda a derecha, ¿cómo se le llama ese cambio de fase? Solidificación. De izquierda a derecha. Vaporización. ¿Vaporización? No, fusión. Fusión, claro, porque estoy yendo de la fase sólida a la fase líquida. Perfecto, listo. Si me muevo de acá hasta acá, Camila, si me muevo desde acá hasta acá, ¿cómo se le llama el cambio de fase? De agua a vapor, ¿me profesor? De agua a vapor. Vaporización. Vaporización, perfecto. Diego, si me muevo desde acá hasta acá, Fusión. de hielo a vapor, ¿cómo se le Ah, llama? deposición. De hielo a vapor. Caliente, caliente. Sublimación, sublimación. Sublimación directa. Perfecto. O sea, así como tú has visto el cambio de fase de la otra manera con sus bloquecitos, ¿ya? Uni te podría decir, oye, mira, esto aquí define cuál es el cambio de fase. Y no estaría mal si te lo preguntas de esa manera, tú ya lo sabes, pues, tú ya sabes cuáles son los cambios de fase. Entonces, sólido, líquido y vapor. Lo vamos a ver con mucha mayor amplitud cuando entremos a fase sólida, líquida y fase líquida. Pero, términos importantes. ¿Qué significa GLPA? ¿Alguien me dice qué significa GLP? Gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo. Que ahora está baratito el gas licuado de petróleo, ¿verdad? La verdad no lo sé. No lo sabe. Está carísimo. Yo soy uno de los mortales que todavía utiliza este balón de gas. La gran mayoría posiblemente utiliza gas natural de camisea. Yo todavía soy un mortal que utilizo mi balón de gas. Y mi balón de gas antes me costaba como 35 soles y ahora está bordeando los 60 soles. ¿Ya? Pero quienes tuvieron en algún momento su balón de gas o todavía lo tienen, haz la prueba, ¿ya? Coge tu balón de gas y muévelo, ¿ya? Y vas a sentir que en el fondo del balón hay como un líquido. Y muchos dicen, oye, me están engañando, me están echando agua al balón de gas. Y no es que te estén echando agua al balón de gas, sino que lo que tú tienes en el interior es el gas que está licuado. Profe, ¿qué significa eso? Licuar un gas significa que tú lo has llevado de la fase gaseosa a la fase líquida. Pero licuar un gas es más complicado que condensar un gas. ¿Cómo condenso un gas? Mira, tú tienes aquí una tetera, está saliendo el vapor de agua. ¿Y qué pasa si tú colocas una tapa fría acá o algo frío o un plato acá? ¿Han hecho la prueba? Está saliendo el vapor y coloca aquí un plato o una tapa a la salida. ¿Qué pasa? Hay líquido. Le duele, ¿cómo que le duele? ¿Qué le va a doler al plato? ¿Qué tienes hoy? No. Si tú, claro, o sea, vas a ver que se forman gotitas de agua, ¿ya? Si le pones gotitas de agua es porque estás pasando de la fase vapor a la fase líquida. Y es bastante sencillo, ¿no? Es bastante sencillo. Eso de ahí es el proceso de condensación, ¿ya? Pero si tú, por ejemplo, quieres llevar el gas que está aquí adentro a la fase líquida, no puedes hacerlo, chicos, es recontra complicadísimo. Necesitas incrementar la presión y disminuir la temperatura. A ese proceso se le conoce con el nombre de licuación. Licuar un gas significa llevarlo de la fase gaseosa a la fase líquida, incrementando mucho su presión y disminuyendo mucho su temperatura. Es así como tú puedes envasar aquí el gas o puedes envasar también el gas natural. Por ejemplo, los autos que utilizan gas natural tienen un tanque que tiene paredes mucho más gruesas y que tienen el interior al gas natural, pero en fase líquida, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Qué diferencia en tus palabras? A ver, levanta la mano, quiero un voluntario. Un voluntario. ¿No hay voluntarios? A ver, cojo voluntarios. Ya. Voluntario que sea Leonardo. Leonardo, tú eres voluntario. ¿Qué Sí, profe. diferencia en tus palabras habría entre condensar un gas y licuar un gas? Condensar un gas y licuar un gas. ¿Ah? Lo En que te salga. condensar, ¿será que está en estado gaseoso? Condensar significa llevarlo de la fase gaseosa a la fase líquida. Y licuarlo, No sé, la verdad, qué licuar. No entendí mucho. en ambos casos, Leonardo, es de gas a líquido. Pero ¿cuál es más fácil? Condensar. Oye, condensar un gas. Claro, es mucho más fácil condensar un gas que licuar un gas, ¿correcto? La condensación de un gas, tú la ves cuando, por ejemplo, preparas fideos y tú ves cómo se forman gotitas de agua en la tapa, ¿ya? Si han entrado a la cocina, entren a la cocina, tienen que ser curiosos, ¿ya? Entonces, se forman gotitas de agua. Esa es condensación. Pero licuar un gas significa que el gas lo quiero llevar a estado líquido, pero tengo que incrementar mucho la presión y reducir la temperatura. ¿Qué es ebullición? Ebullición es que un líquido hierva, ¿ya?, a una presión y a una temperatura definida. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de ebullición normal del agua? Te creo. 100 grados. 100 grados Celsius, perfecto. El punto de ebullición normal del agua es 100 grados Celsius. Camila es la única que me hizo caso y me ha avisado. Profesor, le quedan 7 minutos. ¿Sí? Excelente, Camila, muchas gracias. Entonces, Camila, ¿cuál es tu otro nombre? Como hay dos Camilas, no quiero que se... Nicole, ya, Nicole te voy a llamar. Entonces, Nicole me ha avisado. Entonces, la ebullición es que un líquido hierva a una temperatura definida. Y por ahí me dijeron, el agua hierve, el punto de ebullición normal del agua es 100 grados Celsius, ¿de acuerdo? Y ya habíamos hablado acerca de la evaporación, que es un proceso espontáneo, de que el líquido se convierte en vapor, mientras que la sublimación es el paso directo de la fase sólida a la fase vapor sin pasar por la fase líquida, ¿de acuerdo? Preguntas, consultas, comentarios, chicos, hasta acá. No, profe. Todo bien, listo. Entramos ahora a hablar de las propiedades de la materia, ¿ya? La materia tiene propiedades que son cualidades, ¿ya? Cualidades que pueden caracterizar a la materia. La materia, sí o sí, siempre, 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 ¿qué debe tener? ¿Masa? Masa. Excelente, la materia tiene masa. ¿Algo más que tenga la materia siempre, siempre, siempre? Volumen, excelente. Masa y extensión, masa y volumen. Son dos características primordiales de la materia, la masa y su volumen, o masa y extensión, como quieras llamarlo. Se le llaman propiedades generales porque la tiene toda la materia sin excepción. ¿Qué otra propiedad? Por ejemplo, la indestructibilidad. La materia no se crea ni se destruye, solo se Transforma. transforma, ¿de acuerdo? Impenetrabilidad. El espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Si este vaso está lleno con agua y yo dejo caer una piedra, ¿qué va a ocurrir? Aparte de que la piedra se moja. ¿Se eleva el agua? Se rebalsa el agua, ¿cierto? Rebalsa, sí. Se rebalsa, porque el espacio ocupado por el agua no puede ser ocupado por la piedra al mismo tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, el exceso o el mismo volumen de la piedra rebalsa del agua, ¿de acuerdo? La inercia es la capacidad de mantener el estado de reposo o de movimiento a menos que algo altere ese estado. Por ejemplo, si tú dejas tu lapicero en tu escritorio y nadie entró a tu oficina, a tu lugar de estudio por una semana, cuando vuelvas al cabo de una semana, ¿estará ahí tu lapicero? ¿Sí o no?
Sí, porque si nadie cambió su estado de reposo, va a mantener ese estado de reposo, ¿de acuerdo? En cambio, en su estado de movimiento, si es que tú estás en un bus y este bus está lleno y está viajando a gran velocidad y de un momento a otro el bus frena de repente, ¿qué va a ocurrir? No sé. ¿Qué va a ocurrir? Bus lleno de gente, gran velocidad. De un momento a otro, ¡pac!, decide frenar. ¿Qué va a ocurrir contigo? ¿Qué te pasa? Se va a salir el carro, me caigo. Claro, Diego dice, me caigo, me salgo del carro. Claro, es que si tú estás en un estado de movimiento y el bus de un momento a otro para, tú tiendes a mantener tu estado de movimiento. Entonces, si él frena de repente, tú tiendes a irte hacia adelante, empujas a todo el mundo hacia adelante, ¿qué importa? Pero tú tiendes a irte. ¿Por qué? Por la inercia, ¿de acuerdo? Por eso le llaman la inercia. ¿Qué es más fácil que frene? ¿Un tico o un camión? Ya, un carro pequeñito o un camión, nadie entiende que es un tico. Un carrito pequeño. Un carrito pequeño es más fácil que frene que un camión. Un camión, es más, si viene con su volquete, con su tolva llena de piedra, arena o lo que sea, tiene que empezar a frenar ya bastante tiempo hacia atrás, porque si frena de repente, la inercia hace de que se vaya hacia adelante. Entonces la inercia también es una propiedad general de la materia. La masa, extensión, indestructibilidad, impenetrabilidad, inercia, la divisibilidad son propiedades generales, porque las tiene toda la materia. En cambio, las propiedades particulares no la tiene toda la materia. Por ejemplo, la dureza. La dureza es la capacidad o la resistencia que ofrece un cuerpo a ser rayado. Si tú, por ejemplo, pones madera y pones clavo y pasas el clavo encima de la madera, ¿quién raya a quién? El clavo a la madera. El clavo a la madera. Te pregunto, ¿quién es más duro? ¿El clavo o la madera? El clavo. Claro, obviamente. La Claro. capacidad de rayado, ¿ya? O la resistencia a ese rayado es la dureza. ¿Cuál es el cuerpo natural más duro que existe? El diamante, excelente. ¿Y el cuerpo natural más blando? Te lo debes de saber, el talco, ¿ya? El talco es el cuerpo natural más blando y el diamante es el cuerpo natural más duro. No puedo hablar de la dureza del agua, no puedo hablar de la dureza del aire, son propiedades particulares. El color, la maleabilidad, la ductibilidad o el brillo metálico son propiedades particulares. Maleabilidad significa que puedo formar láminas muy delgadas. Ductibilidad, hilos muy delgados. ¿Quién tiene esa propiedad? Los metales, ¿de acuerdo? Se nos va de un momento a otro la clase, descansamos 5 minutos, nos paramos, caminamos por ahí y regresamos, ¿ya? Y terminamos a hablar de las otras propiedades que tiene la materia. Nos habíamos quedado en hablar de la maleabilidad y en hablar acerca de la ductibilidad, ¿ya? Entonces, 5 minutitos y nos volvemos a encontrar, chicos, ¿ya?